fallas asimétricas. Entonces, comencemos con el cálculo de las fallas asimétricas. Es sumamente importante que ustedes tengan esto en mente. Y el primer fallo que vamos a estar utilizando es una falla de tipo trifásica, ¿no? La primera condición de falla que nos dicen en este problema es una falla por cortocircuito trifásico. La falla por cortocircuito trifásico es la más simple de todas las fallas porque primero que no es una falla asimétrica, no es una falla asimétrica. Sin embargo, me sirve a mí para que los estudiantes refresquen los conceptos de teoría de componentes simétricas, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una falla trifásica, estas son, ustedes se pueden imaginar, tenemos el sistema trifásico, tenemos fases A, B y C, y cuando ocurre un cortocircuito sólido, es decir, que tiene impedancia cero, es cuando se unen las tres A, B y C se unen y se conectan a referencia, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las condiciones terminales? Las condiciones terminales, es decir, lo que se está imponiendo aquí para establecer la condición de cortocircuito es que el voltaje A, B y C en el punto de falla son iguales a cero. Y si eso es cierto, eso significa entonces que el voltaje en secuencia positiva, negativa y cero son iguales a cero. ¿Cuál es la tremenda consecuencia de esto? Bueno, la tremenda consecuencia de esto, consecuencia de esto es que solamente se utiliza la red de secuencia positiva para el cálculo de falla. Porque si el voltaje de secuencia positiva es igual al de negativa, igual al de secuencia cero y los tres son cero, es como si se colocaran cortocircuitos en las redes de secuencia. Y como aquí no hay fuente, la corriente es cero. Como aquí en secuencia negativa no hay fuente, entonces la corriente es cero. La única corriente que está circulando, es la corriente de secuencia positiva. Y la corriente de secuencia positiva es extremadamente fácil de calcular porque si nosotros hacemos el lazo en este circuito, es el voltaje, que es el voltaje previo a la falla, dividido entre la impedancia de Thevenin de secuencia positiva. Y eso es lo que dice esta ecuación, que la corriente de secuencia positiva es simplemente dividir el voltaje previo a la falla en el punto de falla, dividirlo entre la impedancia de Thevenin de secuencia positiva. Si colocamos los números, nos da que la corriente de secuencia positiva, por supuesto, es 2.89 ángulo de 90. Y en este caso es menos 90, perdón, menos 90. Y en este caso, es muy sencillo de demostrar, que la corriente de secuencia negativa es cero y la de secuencia cero es cero. Entonces tenemos corriente de secuencia positiva a menos 90, menos 90 porque recuérdense que esto es J y está en el denominador y cuando pasa hacia arriba pasa con un signo negativo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es sumamente elemental, sumamente sencillo y lo que hay que hacer es simplemente utilizar la teoría de componentes simétricas. ¿Qué nos decía la teoría de componentes simétricas? Que si yo tengo las componentes simétricas, las multiplico por una matriz que se llama la matriz A mayúscula, y entonces puedo obtener las componentes asimétricas, es decir, ABC. Entonces, en este caso es sumamente sencillo porque la componente de secuencia 0 es 0, la componente de secuencia negativa es 0, y la única que existe es componente de secuencia positiva, y eso es lo que aparece aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es proceder a introducir los valores de la componente de secuencia positiva y las matrices. Una vez que hacemos eso, obtenemos la solución. ¿Y cuál es la solución que estamos obteniendo? Bueno, la solución que estamos obteniendo, lo primero es algo que mis estudiantes todos tienen que recordar. Si ustedes se dan cuenta, la corriente de la fase A, la fase B y la fase C, la magnitud de las tres corrientes es la misma.
Y claro, eso es algo que es lógico y evidente porque estamos trabajando en una falla trifásica. Entonces, la corriente en la línea A, B y C tienen que ser la misma. Entonces, este resultado preliminar utilizando componentes simétricas me permite a mí entonces verificar mis cálculos y verificar que estoy haciendo las cosas bien. Porque estoy verificando que la magnitud en la fase A, B y C son las mismas. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes verifican aquí, eh, si ustedes quieren, pueden verificar. Esta sería la corriente en la fase A. La fase B estaría. Entonces, aquí tenemos la fase C. Aquí tenemos la fase B. Entonces, sigue manteniéndose la identidad trifásica de los 120 grados. Pueden ver que hay 120 grados. Entre cada una de ellas hay 120 grados, pero la corriente B está a menos 90, ¿ok? Sin embargo, esta no es la respuesta que nos están solicitando, porque la respuesta que nos están solicitando en este problema es que calculemos los valores de corriente en amperios. Entonces, lo que hay que aplicar es simplemente pasar los valores por unidad a valores reales, es decir, amperes, y para hacer eso lo que tenemos que multiplicar es por la base apropiada, de corriente. En este caso es la base del nivel de 66 kV que ya habíamos calculado previamente, 874 amperes, ¿ok? Entonces utilizamos 874 amperes, lo multiplicamos por la corriente por unidad y eso nos da la corriente en amperes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Lo interesante es que tenemos una corriente de 2530 amperes. Si ustedes se dan cuenta, la magnitud de la corriente A es igual a la magnitud de la corriente B, igual a la magnitud de la corriente C, y eso es 2.53 kiloamperes, ¿ok? Esa es la corriente de falla, la magnitud de la corriente de falla en este caso.